Buenas noches, ¿cómo está? Lo saludo con mucho gusto en este miércoles 10 de junio. Es miércoles, es la noche, por supuesto, mesa de periodistas con su servidor Luis Alberto Medina, Soledad Durazo y Jesús Moreno. Soledad, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿Cómo Jesús estás? y al auditorio, por supuesto. Doctor, Noches. ¿cómo está, doctor? Buenas noches, buenas ¿qué noches, dice? maestra, buenas noches. Buenas Pues noches. yo muy contento de estar con ustedes como cada noche. Les confieso que lo primero que hice cuando apareció la BOA es ver si no estaban ustedes por ahí, pero por fortuna creo que no, lo cual no quiere decir que no puedan eventualmente avalar un documento tan brillante, tan puntual, tan estratégico y tan inteligente como el de la BOA, ¿no? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Eso es tema, a ver, aquí a través del 151 en Megacable y el 151 en HD, por supuesto, en Mega Noticias, y también usted nos puede ver, le recuerdo, YouTube, tiene YouTube, suscríbase en el canal de YouTube de Proyecto Puente, ahí nos ve en Facebook de Proyecto Puente. Buenas noches a toda la gente, tenemos mucha gente en Facebook siempre, el programa, interactuando, le mandamos un saludo, gracias por estar presentes siempre con Proyecto Puente en A Fondo. Y le recuerdo, si usted va a salir en su carro en el 88.1 FM La Voz del Pitic, de lunes a viernes en Proyecto Puente y en el 151 de Megacable. Dos temas, exacto. El presidente ayer da a conocer un documento que se llama Bloque Opositor Amplio, BOA, si lo podemos poner por ahí. Y estamos a un año de las elecciones en Sonora. ¿Qué significa? Empezamos por la BOA, ¿no? Ya que abrió el doctor, sí, exactamente, el bloque opositor amplio. Y esto fue lo que dijo el presidente de lo que es el bloque opositor. Tenemos por ahí lo que dijo el presidente sobre una unión de fuerzas de intelectuales, políticos, para desbancar a su gobierno, a Morena, rumbo al 2021. Veamos. Mañana o pasado mañana les voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron, el mismo pueblo que me entrega cosas, de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando. Los voy a presentar aquí. Dos documentos de la estrategia, incluso quienes participan, sus vínculos en el extranjero, cómo se contempla el hacer campaña a través incluso de la prensa internacional en contra nuestra. Y como no tengo por qué ocultar eso, me llegó, yo lo doy a conocer, a ver si es cierto, es válido. Si lo damos a conocer aquí, no va a faltar quien diga que sí es válido o que sabe, porque resulta que los analistas a los que contratan para hacer todas estas campañas, pues hay algunos ahí que son simpatizantes o sus familiares, y ya la vida pública es cada vez más pública. Entonces eso de acuerdos en oscurito ya no existe tampoco, ya predomina la transparencia. Entonces por eso voy a dar a conocer esos dos documentos mañana o pasado. No sé sobre su validez, pero no está de más darlos a conocer. ¿O por qué no le dices a Laurita que nos mande los dos documentos que tenemos ahí? De una vez lo voy a hacer, se los voy a entregar, porque no vayan a pensar que lo voy a ir a hacer. Y esto dijo el vocero presidencial sobre ese documento que le entregó alguien del pueblo, que no sabe si es cierto o no. Da hasta risa porque, digo, es el formato. Y esto explicó el vocero presidencial. Documento confidencial, se llama Rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor Amplio.
Es un resumen ejecutivo. La siguiente, por favor. El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Su diagnóstico es, a un año de las elecciones federales y locales de medio sexenio, el presidente mantiene aceptación arriba del 50% y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021. Aquí sigue. El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público, de dinero público entre los afectados a través de los programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, pero con beneficios político-clientelares inmediatos. No obstante lo anterior, es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República. Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Estrategia central: impulsar un bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos: ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a AMLO de la presidencia. Bien, parte de los puntos, es decir, que es básicamente afectar y pegarle a Morena, desplazarlo y debilitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llamado la BOA, Bloque Opositor Amplio. Como pueden ver. Es decir, para mí esto está perfectamente medido. El presidente es una mente maestra para manejar el espectáculo político. Aquí nos tiene y pues no vamos a quedarnos atrás. A la convocatoria que es evidente hace, vamos a hablar de la BOA. A mí me parece que hay algo muy claro, es el arranque de la campaña electoral. El pasado sábado, 6 de junio, estuvimos a un año exactamente de la jornada electoral. El presidente sabe que lo que está haciendo es violatorio de la ley. Y nos podemos estar aquí rasgando las vestiduras y evidenciando la falta de sustento, la falta de rigor en un documento como el exhibido. E incluso si fuere totalmente cierto que le llegó del pueblo y demás, pues ¿qué de ilegítimo tiene que haya una estrategia en la arena política para luchar por el contendiente que tiene enfrente? Pero independientemente de ello, creo que no hay que perder de vista una realidad. Se está violando el artículo 134 de la Constitución. ¿Derivado de qué surge este artículo? ¿Se acuerdan del desafuero en el 2001 con 2005. Fox? En tiempos de Fox. 2005. Sí. Surge ese artículo precisamente para especificar que el servidor público está impedido para hacer campaña electoral a favor de un partido político. Eso por un lado. Por otro lado, las autoridades en la materia, dígase INE, Tribunal Estatal Electoral, han reconocido en la mañanera el espacio de propaganda gubernamental. La propaganda gubernamental debe ser utilizada con fines educativos, con fines informativos, no para hablar de cuestiones que tienen que ver con aspectos electorales. Lo que el presidente está haciendo es llevando temas de política electoral a un espacio de propaganda gubernamental. Y ahí hay una violación a la ley. Nos podemos entretener con toda la parafernalia que hay ahí y donde ha estado la mayor parte de la discusión. ¿Y qué es la forma? Pero el fondo es esa, la violación a la Constitución. Yo quisiera saber si habrá alguna autoridad, algún diputado, algún senador, no sé, alguien que vaya a demandar al presidente por haber hecho lo que hizo.
¿Tanto así? Jesús, ¿cómo ves tú? Yo lo primero que admiro, y se los digo en serio, es la capacidad de histrionismo que tienen. Yo no hubiera durado... Esa es la palabra, histrionismo. Yo no hubiera durado un minuto leyendo ese documento como lo hizo Jesús Ramírez sin haberme aguadeado de la risa. Yo se los confieso, no, es que o sea, bien lo definíamos antes de entrar al aire, Luis, bien lo decías, es una carpa. Sí. Es una carpa con un guión. Y si alguien tiene duda de qué va el asunto de las mañaneras, vale más que se le vaya quitando lo ingenuo. Es un espacio propagandístico para montar conversaciones a modo desde el presidente. Se vale, por supuesto que se vale. Siempre y cuando no transgredas la ley, siempre Jesús. y cuando no transgredas la ley, como bien lo acabas de describir tú, exactamente. Ahora, ese es un ángulo de la discusión, el que plantea Soledad. Es decir, se están llevando temas electorales a un espacio que en teoría es para otra cosa, es cadena nacional y todo lo que ya sabemos. Pero en el fondo, si ustedes revisan de 7 de la mañana a 3, 4 de la tarde de ayer, todo un buen sector de la opinión pública y la publicada se olvidó del coronavirus y se fue a la boa. Y la Sonora Santanera debió haber estado feliz porque las regalías se le han de haber ido hasta las nubes, ¿no? Ahora que se revive en plena modorra coronaviresca el asunto de la boa. Entonces, imagínense, hay temas de fondo sobre los cuales discutir y que creo yo que estas cortinas de humo, como los de la boa, porque no es otra cosa, es una cortina de humo, vienen a hacer de lado de momento, temas serios. Antes de entrar al aire, Soledad, cuando llegabas, Luis, comentábamos el tema del medio ambiente, que ahí hay una queja de 23 exservidores públicos que hicieron un reclamo serio al presidente por una serie de medidas, instituciones que están desapareciendo y tal. Hoy nos enteramos también que el senador Monreal trae entre manos una reforma interesante, así subrayo la palabra, que va a pegar en el blanco de algunas instituciones claves en el contrapeso del gobierno. Uno es el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otro es la Comisión Federal de Competencia Económica, lo que conocemos como la COFESE, y otra es la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Al parecer, digo al parecer porque no he leído la propuesta, pero por lo que ha trascendido y por los documentos que se han publicado, entiendo originales de la propuesta, va contra esas instancias que regulan temas energéticos, de telecomunicaciones, de radiodifusión y de competencia económica. Eso por un lado. Por otro lado, sale el presidente con la idea magistral de dos partidos políticos. Conservadores y liberales. Conservadores y liberales. Punto. Se acabó. Entonces, y luego empaquetan eso en un asunto de austeridad, de transparencia y de rendición de cuentas. Díganme quién les va a decir que no. Sí, es decir, nos están vendiendo un proyecto Vamos a ir un corte, de manera tramposa. Sí. Vamos. Estamos en A Fondo, volvemos. Buenas tardes, bienvenidos a Winstar. ¿Cuánto le vamos a cargar hoy? Tanque lleno, por favor. Claro que sí. Francisco. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes, distribuidor oficial Dickies. Visítanos en Veracruz 248, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito, o llámanos al teléfono 210-3993. O en
y todos los días, Santo Valle está contigo. Mantenemos nuestra promesa de darte calidad, frescura y excelentes precios todos los días y en cada uno de nuestros pasillos para que lleves todo lo de tu lista del súper. Para nosotros, eres lo más importante. Por eso te ofrecemos lo mejor. Hoy y todos los días, Santo Valle está contigo. Volvemos en el segundo bloque de A Fondo desde Hermosillo para todo el estado, México y el mundo en la señal de internet en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase y listo, ahí nos ve usted desde su casa u oficina. En Facebook, saludos a todos los facebookeros, por supuesto. En el 151 de Megacable, también por supuesto en Mega Noticias. Y si de lunes a viernes, le recuerdo, estamos también en estas plataformas desde las 6:30 de la mañana. Si anda usted en el carro, póngale el 88.1 FM, La Voz del Pitic. Estábamos con Soledad Durazo y Jesús Moreno. Vamos a analizar dos temas. Estamos sobre el bloque opositor amplio, la BOA, que denomina el presidente, y también estamos a un año ya de las elecciones en Sonora. ¿Qué significa? Para ir agotando ya la BOA, la BOA está, se te viene a la mente la canción. Pero además, Jesús lo estaba ligando con un tema muy importante también, Jesús, cómo me da la sensación de que se está concibiendo una especie de Frankenstein, ¿no? Con esa fusión que propone Monreal. No, sí, eso está muy delicado, porque ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es acabar con los contrapesos. Sí. Hay que terminar con los contrapesos, hay que ir instancia por instancia, reacomodándola, y lo empaquetan, yo insisto, lo empaquetan en el discurso de la austeridad y en el discurso de la no corrupción. Entonces, es muy difícil oponerse a un discurso de esa naturaleza. Luego, Son tres o cuatro temas, ¿no? los que trae Monreal. Es pegarle al IFT. O sea, yo creo, salvo lo que ustedes me digan, que el IFT es un buen instrumento, es un buen organismo. Hay que ir contra el organismo que regula las instancias de las telecomunicaciones en México. ¿Qué irán a hacer? ¿Quién sabe qué irán a hacer? Es el mismo caso de la Comisión Federal de Competencia Económica y es el mismo caso de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía. No se conocen más detalles, pero casi estoy seguro que lo que queda de la semana, una buena parte de la discusión política va a abordar sobre estos temas que trae Monreal. Luego sale el presidente con la idea del bipartidismo, dándole continuidad al discurso de la semana pasada, pidiéndonos una definición. O estás conmigo o estás contra mí. Como si no hubiera posibilidad de coincidir en algunas áreas, en algunas políticas públicas del presidente y de disentir de otras. Él está obligando a pintar una raya. O vas conmigo o vas contra mí. Sí, aquí no hay tonos de grises. Aquí no hay grises, como si la democracia no se tratara de eso, ¿no? De coincidir y de disentir. Pero aparte, como si yo creo que al señor presidente se le olvida cómo llegó él, o Exacto. cómo fue transitando, cómo se mantuvo a lo largo de este tiempo vigente como una oferta política, independientemente de los atributos que no vamos a negar tiene y demás, pero fue gracias a la existencia de esos partidos que ahora quiere desaparecer. Sí, de hecho, en cada elección en la que él contendió fue con partidos distintos. En algunos fue con el PT, en otros fue con el PRD. Pues yo hizo ahí Morena. yo no veo tan mal la propuesta de que haya 2 o 3 partidos. Discúlpenme la verdad. Si te vas nada más al tema de los dineros. Del dinero y de la ideología. A ver, el gran problema de América Latina es que tienes 10 partidos por país o 8. Aquí hay PRI, PAN, Morena, PRD, bueno, en extinción, el Movimiento Ciudadano, el PES, el PT, el de Margarita Zavala, el que viene, el PANAL, el Partido Verde y ¿qué más? Y Partido Alianza Social. Son 12 partidos. Se gastan miles y miles de millones de pesos en partidos. No está mal la idea que el debate nacional... ¿Qué tienes en Estados Unidos? Tienes a los republicanos y demócratas. La sociedad está dividida
como todas las sociedades, aquí nos estamos asustando porque estamos en algo nuevo, un nuevo modelo de gobierno. Pero a ver, tienes a republicanos y demócratas y se entienden muy bien. El sistema electoral de Estados Unidos es el que dejó George Washington, el que dejó Jefferson, Madison, los fundadores. Y la única bronca que han tenido es en el 2000 con George Bush, hace 20 años, y Al Gore, que se definió en el Colegio Electoral de Florida. Sí, pero no tiene mucho democrático ese modelo, ¿estás de acuerdo, no? Bueno, sí, claro que sí. Es- Bueno, no, pero porque no te lleva a la representación pública. No, pero te lleva a la representación popular. Del colegio electoral. Del colegio. No, de los colegios por electorales. estados. Pues, Pero es por estados, exacto. Sí, pero, por no ejemplo, vale el voto popular, No, exacto. Por exactamente. ejemplo, Igual, ese pues. es el problema. a Ese es el California punto. No, puede ese es valer como el mejor modelo que hay que 54. voltear a ver, No, ¿no? espérame. Pero se han puesto de acuerdo y mira qué bien. Y mira que de Estados Ah, bueno, Unidos a esa es México. otra cosa. por Esa es eso. otra cosa. Pero a lo que voy es que en eso yo estoy de acuerdo con el presidente. Decir, a ver, aquí hubiera 3, ponle pues. Hasta 3 sopas. La sociedad se puede organizar en 3 corrientes diferentes. No estoy de acuerdo exactamente en que no. Tienes que definirte. Bueno, se puede definir. Pero pudiera haber hasta 3 sopas si le bajamos a los, ¿cuánto? 7,000 millones de pesos al año. Que hubiera unos 1,000 millones. Es decir, es demasiado partido, Soledad y Jesús. Sí, es demasiado. Pero yo no pero- creo que sea el presidente tampoco quien tenga que decir qué partidos o no. Que Pero- se hiciera una discusión nacional. Pero la verdad, ahí sí. Pero además yo no creo que esto esté planteado con un ánimo No. democrático. Está planteado con un ánimo polarizador. La semana anterior él lo dijo, pues. La semana anterior él dijo, ¿quién está? es momento de definiciones. O están conmigo o están contra mí. Y Fíjense lo que precede la propuesta de crear dos organizaciones político-partidistas. O sea, un esquema rijoso de confrontación, de polarización. O sea, vamos a llevar ese esquema rijoso de confrontación y de polarización a la arena electoral de manera legítima con partidos políticos. Esa es como la primera duda que me brinca a mí. Sí, así se va a llevar, Jesús. Así hemos estado. Es que ¿por qué nos asustamos si así hemos estado? Es la Es decir, idea. en ese aspecto. Y a mí me Digo, parece yo que- sí creo que eso también le mete presión innecesaria al presidente, sin duda, coincido en decir, defínete. Defínete, estás conmigo contra mí, ¿no? Esto es maniqueo, Sin duda. es decir, sí. Pero por otra parte, la división la hemos... Dígame si no veníamos un país dividido, con Peña Nieto también, como teníamos. O con Calderón. O con Fox, por favor, el fracaso No de la se pueden democracia. comparar, No, Luis, no, discúlpame, no, no, discúlpame, no, no no, se no. pueden comparar. ¿Por No, qué no? no se pueden comparar. ¿No estábamos divididos? No, Sí, pero no a ese grado. No era el grado. No en dos no era el grado. grupos. No en dos grupos. dos grandes no. grupos. ¿Cuántos grupos? ¿Quiénes eran? Ahora son los fifís y los, hay y las los que están etiquetas, con él. O sí. sea, no. Creo que la idea de los dos partidos políticos es parte del eco que le está haciendo el presidente a esa idea de están conmigo o están Sí, contra pero mí. es que es una... Él sabe sí, que ahí la gana pero a él, ver, pues. pero es que es una... A ver, yo no es que esté defendiendo, pero tenemos que entender algo. Es un modelo distinto de gobierno y una propuesta, nos guste o no, esté bien o esté mal. Eso No, no es que está no está discusión. No, discusión. pues no por está eso, pero discusión. a ver, decimos ahorita, el presidente, si nos vamos a la historia, Jesús, y tú también que la sabes, si le hemos estudiado, le hemos debatido, en el 76 y en el 77, la reforma López, Sí, reforma la López reforma. Portillo, que dio vida a los partidos políticos, con Reyes Heroles La de Reyes convocando. Heroles, la reforma axial, sí. Exactamente. Fue porque tuvimos un candidato presidencial único en el 76 con José López Portillo, que ganó todo. No había condiciones, lo dice en la historia la historia de la democracia José Goldenberg, donde sale el Fernández de Ceballos, dice, no hay condiciones para participar. Se va a López Portillo y gana único. Entonces Sí, dice, además ¿se era dan del cuenta? PRI, era del PRI y del PAR. Se dan Así es. cuenta en la historia de la democracia y en la historia, y como dice en la mecánica del cambio político de Goldenberg y Becerra, que también lo ubicas, que eso es un material que lo recomiendo mucho. A partir de ahí México tiene 44 años de reformas electorales. Cada elección es. presidencial hacemos una reforma electoral. Cada reforma y nunca estamos conformes, ninguno. Es decir, porque la democracia mexicana, más allá del presidente, es si gano yo, hay democracia. Si pierdo yo, fue fraude, en un sentido figurado. A ver, yo creo que sí se necesita, el error para mí el presidente es, debería de convocar tal vez a una mesa, a los demás partidos, para escuchar a las fuerzas. Hay que esperar No, sentado eso. Nunca supongamos, lo haría. pero no, nunca lo haría. pero no lo va a hacer. Nunca lo haría. No lo va a hacer. No, él lo haría No, por no, no decreto. escucha. Si Sí. por él fuera, lo hiciera por decreto. Sí, pero los cambios que está proponiendo, lo que quiero yo decir es al presidencialismo rígido mexicano, vienen del presidente como siempre han venido del presidente o del ejecutivo, las reformas electorales, Jesús, como han venido de los gobernadores.
Los cambios a profundidad de este país vienen de acuerdo a las circunstancias electorales. Probablemente había más espacio en aquellos tiempos para escuchar, no nada más para que una voz o un pensamiento se estableciera las reglas o las medidas a seguir. Probablemente eso nos arroja la historia cuando hay discusión y demás. Las mismas instituciones electorales, organismos electorales, surgen para ciudadanizar los organismos electorales. Pero, ¿de qué ha servido? De que nos llevamos a tribunales las elecciones. Y que cada partido tiene su cuota, Soledad. Independientemente, sí. En los institutos, en el nacional y en el local, cada partido tiene su representación política. Pero sin duda también han venido a abonar a la discusión hacia los temas democráticos. Yo no solo digo, yo creo que no nomás a la discusión. Es decir, no hay que olvidar que gracias a esa conformación, a esa pluralidad, a ese mosaico, como le llama precisamente José Boldenberg, ha servido, ha sido un gran catalizador de los humores públicos, dice el doctor Boldenberg, ¿no? Es decir, hay oportunidades para que se expresen todo tipo de corrientes. Y me van a decir más de uno, es que son simulaciones, PRI, PAN son lo mismo. Yo creo que no. Uno, dos. PRI, PAN no son lo mismo. No. Bueno, ahorita están reducidos a prácticamente nada. Pero ahorita sí no se distingue entre en su momento no fueron lo mismo. Estoy remitiéndome a la historia. Estoy remitiéndome a la historia porque para allá voy. Porque gracias a esa conformación institucional, yo sé que hay mucha gente que sigue al presidente y que le retuerce las tripas eso de institucional, pero gracias a eso fue posible, tú también lo has estudiado, Soledad lo han estudiado mucho, fue posible sacar del ostracismo político aquellas voces de ultraizquierda y empezarles a dar juego en la arena pública, en la arena política. Me estoy yendo a los 70s. 60 y tantos 70, pero también fue posible, gracias a la Constitución del IFE en su momento y del INE hoy, tener alternancias en el poder y parece que se nos olvida. Pasamos de un PAN que no se parecía al PRI, con todo respeto, todavía en el 2000. Estoy de acuerdo. A la haya sido como haya sido, donde el presidente actual fue un actor fundamental en esa elección, a la recuperación del PRI por la presidencia, al pase ahora de Morena. ¿De qué se trata? O sea, la gran pregunta es, ¿se trata de borrar de un plumazo esa historia, ese pasado, tratando de instalar por decreto dos partidos políticos nada más porque al presidente en la lógica de la confrontación y la polarización se le ocurre? Yo en esa parte no estoy de acuerdo. O sea, es un lugar común, pues, pero nos ha costado mucho construir lo que hemos construido en México. Insisto, es un lugar común, es una frase hecha, es una cosa ya muy, muy desgastada. Nos ha costado mucho vidas, nos ha costado mucho dinero, nos ha costado. Entonces, digo, llegar a una ocurrencia de polarización, de querer hacer dos partidos y dejar de lado toda esa historia, a mí me parece que el pueblo, que el país no se lo merece, ¿no? Parece ingrato incluso para los por eso sería bueno el debate, por eso yo digo que sería a través de un mecanismo donde se escucharan todas las voces y se abriera un debate nacional en torno a qué sistema de partido o tendríamos, qué sistema presidencialista o nos metemos a la discusión eterna, parlamentarismo, por la víspera sacas el día. Parlamentarismo por la víspera o saca el día. No habrá esa discusión. Bueno, esta época. Vamos a hacer un corte y volvemos aquí. Buenas tardes, bienvenidos a Winstar. ¿Cuánto le vamos a cargar hoy? Tanque lleno, por favor. Claro que sí. Francisco. Sabemos que decir adiós no es fácil. Por eso queremos ayudarte a hacerlo de la mejor manera. Parque Funeral San Martín. Es totalmente diferente.
con áreas privadas para despidos, sepulturas y resguardo de cenizas en nichos. Pregunta por nuestros planes a futuro en el 260-1317, Parque Funeral San Martín. Quédate en casa. Mejor, contáctanos por Facebook, Instagram o WhatsApp. Mándanos tu número para evaluar tu línea. Elige un plan y el equipo de tu preferencia. ¡Listo! ¡A estrenar! Quédate contento en casa y disfruta de llamadas, mensajes y redes sociales con las promociones especiales que Activa Comunicación, distribuidor autorizado Telcel, tiene para ti. Aplica restricciones. Volvemos a fondo. Sonora, está muy buena la mesa de discusión aquí entre Soledad Durazo, Jesús Moreno y su servidor sobre las propuestas del presidente, la formalidad o no del presidente, pero quiero dar pie a otro tema. A falta un año para las elecciones en Sonora, exactamente el 6 de junio pasado se cumplió o empezó ya el reloj hacia atrás del que se avisora como un proceso electoral muy pesado, muy fuerte y un proceso electoral digital, Soledad Durazo, en Sonora. Un año para las elecciones. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a estar frente a un proceso electoral hasta ahora el que yo espero sea el más concurrido, pero por lo menos el que llama a la renovación de un mayor número de posiciones. Más de 2,000 posiciones van a estar en el país, 15 gubernaturas. Se va a renovar el Congreso de la Unión, los congresos locales, los ayuntamientos y demás. ¿En qué panorama o ante qué panorama vamos a estar? Bueno, después de la pandemia, evidentemente no vamos a esperar que tener unas elecciones y sobre todo todo lo que implica el proceso electoral tendrá que variar en muchos aspectos, sobre todo ya en el momento de salir a pedir el voto, ya no podremos ver los mítines que estábamos acostumbrados y demás, lo cual a lo mejor es un alivio en muchos sentidos, incluso en lo económico, por supuesto. Va a ser mucho o está siendo mucho ya, porque de comunicación y de comunicación a través de las plataformas y las posibilidades que las tecnologías nos ofrecen, por un lado. Por otro lado, ¿qué tanto se habrá de parecer el proceso del 2021 al del 2018? Bueno, para empezar, una elección presidencial te mueve a todo el país. Jala mucho y demás. Máxime, una elección presidencial como la que tuvimos en el 18, con las características que conocemos y toda la euforia que levantó y el resultado que dejó. Evidentemente no va a ser lo mismo porque Morena no está en el ánimo que estaba en el 2018. ¿Por qué? Pues porque ha habido algunos desaciertos, sobre todo en gobiernos municipales, en congresos locales, que le restan atractivo al partido como tal. Sí, esto también y la fuerza del presidente ha llevado a las otras fuerzas a concebirse como un bloque. No precisamente como la BOA, pero un bloque que va lo decíamos el miércoles pasado, un bloque contra Morena. ¿Sí? Dicho sea de paso, en la elección del 18, el estado que menos participación arrojó fue Sonora. Yo supongo que ahora, con la elección a la gubernatura, va a haber mucha mayor participación. Hay 8 municipios de Sonora que son los que tienen, concentran el mayor número, el 85% creo, de los votantes. ¿Sí? Estamos hablando de Hermosillo, Nogales. Prácticamente todos gobernados por Morena. Y prácticamente todos gobernados por Morena. En el caso de Hermosillo y de Nogales, en el 18, fueron los 2 municipios en los que hubo una competencia más reñida entre Morena
y el PRI en el caso de Hermosillo, y creo que de Nogales, o Movimiento Ciudadano. Sí, entonces, esas características de la elección no sé si se vayan a repetir en este 2021. No, por supuesto que no. Van a ser las elecciones post-corona, ¿no? Post-coronavirus. Post-coronavirus, o incluso vamos a empezar con el año electoral como todavía año del confinamiento, ¿por qué no? Si dice Gatell que hasta octubre puede durar esto, entonces todavía en septiembre que empiece el año electoral. Es bien interesante el fenómeno y qué bueno que le demos ese enfoque porque de los personajes ya hemos hablado y seguiremos hablando mucho. Pero es bien interesante. Este año, 2020, había programadas 86 elecciones en 86 países, de los cuales 9 ya las suspendieron. Varios de ellos latinoamericanos, República Dominicana, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y otros países como Etiopía, Polonia, Venezuela ya la suspendieron. Estados Unidos está a 3-4 meses de la elección, va a ser un buen termómetro ver cómo organizan las elecciones los norteamericanos, y me refiero a cómo lo organizan en la forma, pues, ¿no? En las nuevas adecuaciones que tengan que adaptar. De estos 86, por lo menos 40 ya defirieron las elecciones para el año 2021. Países, estoy hablando de países. Esto ha metido a los países en una serie de discusiones porque la tentación por la continuidad en los poderes de los que actualmente son gobiernos, pues es muy fuerte. Por fortuna, en el caso de México, las intermedias son el año que entra y esto significaría pues que ya estaríamos prácticamente a un año de haber dejado atrás la pandemia o 8 meses de haber dejado atrás la pandemia. Sin embargo, vienen una serie de dilemas bien interesantes sobre los cuales vale la pena reflexionar, Luis. Cómo organizar las elecciones presenciales, incluso con eventuales riesgos de contagio. ¿Qué van a hacer los organismos electorales? ¿Qué están pensando los organismos electorales? Sería muy bueno saber qué están pensando, cómo están imaginando, cómo están leyendo el futuro inmediato los organismos electorales. Vamos a explorar más el voto en urna electrónica, medidas de estas que se dice hasta el cansancio llegaron para quedarse, como las sanas distancia, etcétera. ¿Se van a implementar o no se van a implementar en junio del año que entra? Francia, a partir de desde las campañas. Francia, Israel hicieron elecciones ahora hace un par de meses y fueron un modelo de sanidad las elecciones. Tuvieron que echar literalmente toda la carne al asador para implementar medidas sanitarias. Sería bueno echarle un vistazo a lo que hicieron los franceses y los israelíes para ver qué podemos imitar en México. Está el tema de la brecha digital y para mí yo creo que un gran factor, Soledad, Luis, va a ser cómo motivar la apatía del ciudadano. Un ciudadano que va a salir golpeado en salud y en economía de esta pandemia. Va a salir con la moral, yo creo, muy abajo y que en lo que menos tenga ganas es de pensar en unas elecciones. Y ya no hablemos de las formas de las campañas. Yo no veo a ningún candidato ahorita, algún precandidato ahorita, con alguna chispa distinta que me indique cómo va a conectar con el electorado, porque efectivamente ya no va a haber mítines en la Copacabana, en el Parque de la Copacabana, ni en el Boulevard Múzaro de la Nuevo Hermosillo, no, ni en el Parque de la Pitic, eso ya se acabó, eso yo creo que ya se acabó. Pero tampoco la apuesta va a ser solo a las redes sociales. Entonces, ¿cuál va a ser el dilema? ¿Cómo van a hacerle los candidatos es que viene una dinámica, para poder conectar con las audiencias? Viene una dinámica digital fuerte, más fuerte que el 2015-2018, porque en el 2018-2015 la vimos, era de confrontación, era precisamente de estar activo. Hoy va a ser de convencimiento. Sí. Vas a tener no solo redes sociales, plataformas electorales digitales que van a ser de convencimiento. Van a tener un mayor grado de importancia, Jesús. ¿Por qué? Porque no sabemos exacto cómo va a estar el semáforo, porque esta realidad va a durar mínimo, lo ha dicho las autoridades, 2 años. Entonces, si por la víspera se saca el día, los mítines van a estar bajo control sanitario, bajo control o de inspección, si es que hay, por eso. Va a haber pocos y los que hay yo veo que esto va a tener puede ser la diferencia. Lo va a tener mucho mayor peso. El principal medio de comunicación es esto, va a ser el teléfono.
como ha venido siendo desde los años anteriores. ¿Por qué? Tenemos al Estado Mayor conectado a nivel nacional, por ejemplo. Aquí 9 de cada 10 sonorenses tienen un teléfono con internet. El candidato, la candidata, los partidos van a tener que ser muy creativos para, más allá de las máquinas electorales y los garrotes, es cómo voy a convencer a través de un mensaje digital, de una campaña digital, en qué medios voy a estar, qué medios voy a crear y voy a formar, qué campañas voy a hacer. Es una nueva semántica para la lucha del poder, que va a estar, obvio, vinculada con eventos, porque no pueden desaparecer, pero yo creo que también esos mítines que vimos en el pasado, Ya son historias. No, ya. creo que ya no van a Ya son poder. historias. Entonces, los medios digitales van a jugar un papel preponderante. Va a haber una sociedad digital de consumo, todo va para allá, porque esto, en medio de la pandemia que estamos, nos está forzando a cambiar hábitos, a cambiar dinámicas, a cambiar actividades, a cambiar trabajos, el comercio electrónico, las compras a domicilio y todo lo que se va a acelerar. La política va a cambiar más todavía. Si en el 2008 cambió con Barack Obama, que fue el primero que utilizó Facebook, Twitter, Flickr para financiarse, para apoyarse, ahora van a ser Zoom, YouTube, Sí, claro. WhatsApp, Instagram, con Facebook y Twitter también, por supuesto, TikTok, es decir, y más la que se acumule, donde va a haber una nueva identidad política. Que entonces va a ser muy interesante porque vamos a ir a un nuevo espectáculo. No sabemos por eso ahí quién va a ganar. Si a mí me dices ahorita, a un año de las elecciones, yo no sé. No. ¿Se puede saber ahorita? No. No. Ha cambiado todo. No. Ha cambiado todo. La ventaja la tiene pues el poder presidencial, siempre, en la historia de Sonora. Pero a cómo está la situación, no sabemos, Soledad. No. Sería muy poco serio en este momento aventurar un pronóstico. Todavía no salimos de esta, no sabemos en qué vaya a terminar todo esto y pues evidentemente quienes vayan a estar en la competencia, ¿verdad? Eso sí, que no se nos olvide cómo las redes sociales van a seguir siendo la cañería y cómo como audiencias debemos estar preparados, preparadas, tener ahora sí que mucho temple para digerir lo que nos va a llegar a través de las redes sociales. Creo que todos los días sube de tono y la capacidad para para poder distinguir con qué me quedo y qué desecho, qué comparto y qué no. Y además en Sonora nos pintamos solos, ¿no? Hoy comentabas en la mañana, Luis, en Proyecto Puente, el estudio del INEGI, del estado de ánimo de los tuiteros en México. Sonora otra vez es el estado donde hay, dijera el expresidente Peña Nieto, más mal humor social en Twitter. Es el estado que maneja el Twitter con más saña, con más pesimismo, con más mal humor social. Y sin duda, como lo sabemos los tres que estamos aquí, seguramente muchos de nuestros amigos que nos están siguiendo, Twitter es un instrumento que aquí en Sonora se cocina para. Y muy politizado. Y muy como dijo el politizado, mismo muy Guillermo, politizado. sí, esos números suceden mucho a la sociedad política. Sí. Si somos a las campañas de los gobiernos, al manejo de los gobiernos. Es decir, yo he platicado el tema de Twitter con varios consultores nacionales e internacionales de lo que pasa en Sonora y no la dan próxima crédito. semana No nos ganan. No dan crédito. Que pase excelente noche. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.